Gloria a Dios. Saludo cordial en el nombre del Señor para todos. Quiero dar la bienvenida a Cristina Perdomo, Juliana Rodríguez, Dayana Lozada y Soleil, si no estoy equivocado. Bienvenidos a los hermanos que nos estén visitando. A ver qué hermano de otra congregación nos está visitando hoy. Por allá. ¿De dónde han venido ustedes, hermanos, la pareja? ¿De Santander? Río Negro, Santander. Bienvenidos. El hermano que está allá atrás, de Villagarzón, Putumayo. Por aquí, ¿alguien más levantaba la mano en señal de que nos está visitando? San Adolfo. Bueno, bienvenidos. Bueno, también están Gina y Samuel y la hermana Laura, que también es de otra congregación, pero está aquí con nosotros hoy. Bienvenida. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Antes de seguir con la palabra de Dios, quiero felicitar a cada uno que venció en esta mañana el obstáculo de la lluvia, porque a veces está uno listo y se queda vestido con los crespos hechos, ¿no? Los que se hacen crespos. Y si se vienen así, peligran de que se les dañen los crespos por el agua, ¿no? Pero aquí están, todo gracias a Dios. Quiero también felicitar a este grupo de niñas que han tomado la iniciativa, bueno, lideradas por mi esposa, por dos jovencitas, de cantarle al Señor. Ese es un objetivo. Mire que yo les confieso algo, yo nunca aspiré a ser cantante, ni vocalista, ni nada, no, yo eso no. Y les confieso, mi esposa es testiga de que yo cantaba en un tiempo, cantaba especiales, pero esa nunca fue mi vocación, mi sentir nunca fue ese. Creo que desde un comienzo fue la predicación de la palabra del Señor, pero las felicito porque yo sé que de este grupo de niñas, de señoritas, van a salir unas vocalistas y tal vez hasta solistas, y ojalá que hayan niños también que se animen, porque carecemos también de varones, esa voz masculina que tanta falta hace en la alabanza. Amén. Entonces les animo para que se dispongan y venzan esos temores. Amén. Y el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a iniciar nuestra escuela de líderes, pero la vamos a iniciar con unas 2 o 3 convocatorias, enseñando, compartiendo algunas cosas que son importantes a la hora de trazar un sermón. Entonces mañana vamos a hacerlo cada 15 días, de 5 a 7. Pueden venir los hermanos que quieran, así no sean bautizados, pueden venir, no hay ningún problema, porque ese es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Amén. Y creo que una persona que aunque no sea bautizado y tenga la visión de hacerlo, es un punto a resaltar. Vengan los que quieran, hermanos, traigan eso sí su cuaderno de notas, su lapicero, y vamos a compartir aquí algunas cositas que uno a las 5 de la tarde, de 5 a 7, mañana. Amén. Y lo vamos a extender, porque recuerde que tenemos una escuela de líderes y la vamos a unir y continuamos hasta que sea posible. Pero los primeros lunes, cada 15 días lo vamos a hacer. Los primeros lunes vamos a dedicar, porque algunos hermanos me lo han solicitado. Ustedes han notado que hay veces uno predicando lee un texto de la Biblia y predica todo el sermón y nunca más vuelve a mencionar el texto. Sí, eso a veces pasa, ¿cierto? Y no es culpa de uno, porque es que uno normalmente le dicen, a ver, ¿quién fue una persona que haya predicado aquí recientemente? ¿Quién por primera vez? ¿Quién lo hizo? ¿Un hermano o una hermana que haya predicado recientemente? ¿Ninguno? No, hermano Joaquín es viejo predicando, ¿cierto? Viejo predicador, no predicador viejo, sino viejo predicador. ¿Quién ha predicado por primera vez en estos días? A ver,
La hermana Milet, pero no está Milet esta mañana, ¿no? La hermana Doris tampoco está. Entonces cuando a uno le dicen, predique, y uno tiene el sentir, quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Simplemente tiene como una idea muy personal acerca de lo que es la predicación y por ahí se va y gracias a Dios tenemos su respaldo y lo hacemos. Pero cuando uno tiene bases, yo recuerdo, hermano, que allá en Garzón di una escuela para lo mismo, aprender a sacar un sermón. Y ustedes saben que uno a veces tiene el dicho de que el loro viejo no aprende a hablar. Yo digo que eso es posible entre los loros. Entre los loros es posible que un loro viejo ya no aprenda a hablar. Pero entre nosotros, un hermano viejo puede aprender a predicar, puede aprender a cantar. ¿Cierto que sí? Entonces el proverbio está bien entre los loros y que se defiendan ellos allá como puedan, ¿no? Pero entre nosotros no. Y yo recuerdo que después de que di la serie de enseñanzas, un hermano muy querido ahí de la iglesia un día le tocó predicar y dijo, bueno, vamos a predicar con el título tal. Y ustedes saben que uno al predicador desde que lee el texto donde va a tomar base uno ya como que se acomoda a sí mismo en la silla, ¿no? Ya uno se acomoda porque dice lo que viene es bueno. Y yo dije, al menos el título estuvo bueno. Y leyó un pasaje alusivo al título y predicó con todos los puntos. Amén. Yo digo, bueno, ese loro viejo sí aprendió a hablar. Aunque ya era un viejo predicador, pero no lo había hecho de acuerdo a esos ¿qué? A esa regla, a esa norma para tenerlo en cuenta. Entonces, hermanos, les invito mañana. ¿Se les hace muy temprano a las 5? Apenas, ¿cierto? Para no salir tan tarde. Bueno, listo. Quiero también, bueno, estaban los hermanos orando por mí para que el Señor nos guarde en la asamblea. Como hay hermanos que viven lejitos, porque aquí en este distrito o en otros más centrales vivimos cerca, pero nosotros tenemos congregaciones donde hay hermanos que viven muy lejos. Y una asamblea general de pastores es de todos los distritos. En el Putumayo, por poner un ejemplo, hay hermanos que viven a 3 días en deslizador de Puerto Asís. Y 3 días en deslizador es muy lejos, hermano. Entonces hay hermanos, yo estuve hablando esta semana con alguien del Putumayo y me decía que mañana ya salen unos hermanos para la asamblea. Así que ya se están comenzando al menos están viniendo de por allá ¿cómo se llama eso? Del estrecho Perú, ya salen algunos hermanos del Amazonas. Es un viaje bastante largo y que ojalá el Señor guarde a todos los pastores que vamos. Las asambleas son muy bonitas, hermanos, porque una de las cosas que tienen las asambleas es que recibimos enseñanza todos los días, en la mañana. Esa es como nuestra escuela dominical para los pastores, porque uno siempre está predicando, pero allá uno va a aprender. Y los que predican normalmente son aquellos grandes predicadores que tiene la iglesia, y eso para uno es un festín sentarse a escucharlo. Las asambleas son muy extensas, hermanos, muy extensas en horarios, porque el ingreso es a las 8 de la mañana, pero normalmente uno se queda a media hora a veces del sitio de reunión, y cuando hay asambleas es un problema encontrar un taxi, porque usted imagínese 5,000 pastores cogiendo taxi a la hora de la salida, por ejemplo. Es muy, muy duro, las asambleas son durísimas, pero son muy bonitas. Uno viene muy fortalecido y lleno de visión para seguir trabajando. Entonces, hermano, es nuestra asamblea. El próximo lunes inicia, no mañana, sino el otro. Yo me estaré yendo de aquí el sábado en la noche, si Dios lo permite, para amanecer en Neiva y salgo bien temprano de Neiva el próximo domingo. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Bueno, recuerden que hoy a las 2
está el sepelio del padre de la hermana Juliana a las 2 de la tarde. Entonces los hermanos que quieran ir a acompañar, yo creo que la salida de ahí, los que saben, será por ahí a la 1:30 o a las 2 será la salida de ahí, porque tengo entendido que lo van a sepultar en Bruselas, ¿cierto? ¿Sí es así? A las 2 salen de ahí. Bueno, entonces para los hermanos que quieran, aquí en la parte baja de Holanda, ¿se llama eso? Por ahí vamos a ubicarnos. Estén de pies, hermanos, y leemos la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Hermoso pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Yo creo que una de las cosas que nosotros los colombianos jamás, o al menos por el momento, no hemos aprendido a valorar es el agua. Usted busca en internet cuáles son los 10 países más ricos en agua del mundo, y Colombia ¿en qué puesto va a aparecer? A ver, alguien que lo haya hecho alguna vez. ¿En qué puesto va a aparecer? De segundo. ¿El primero cuál es? ¿Brasil o Canadá? Bueno, yo les dejo esa tareita ahí. ¿Canadá es tercero? Ah, bueno. Entonces, pero dentro de ese top de los 10 países más ricos del mundo en agua, 5 están en América. O sea que nosotros en agua somos riquísimos. Es más, ustedes lo han notado que en algunas partes de nuestro país el gran problema es el agua, tanta agua. ¿Sí? ¿Lo han notado? O vaya, hable con las personas que viven en Villalobos. El gran problema es el agua, que sale agua por todo lado. ¿Sí? Y hay lugares, hermano, yo viví en un sector donde a veces cuando llueve son hasta 3 semanas lloviendo. No se puede trabajar, no se puede salir, esos ríos, arroyos crecidos todo el tiempo. Por eso nosotros los colombianos difícilmente vamos a valorar el agua. Amén. Pero otra realidad, porque dentro de ese top de los 10 países más ricos del mundo, usted hace el ejercicio. ¿Cuáles son los 10 países más pobres en agua del mundo? Inmediatamente le van a aparecer países ¿de dónde? De África. Ahí en África están 5 de los 10 países más pobres en agua del mundo. Y el resto, los otros están alrededor. En la zona asiática, de Arabia, todo lo que concierne al Golfo Pérsico, están en esos países, son países muy pobres en agua. Y las tierras donde se escribe la Biblia, las tierras bíblicas que nosotros le llamamos, no son ajenas a ese fenómeno, son tierras muy pobres en agua.
Yo estuve leyendo una estadística hace unos días de los países que han solucionado en parte su problema del agua, y creo que Israel está a la vanguardia entre ellos, porque al no tener agua o sufrir una tremenda escasez, entonces ellos desde hace unos años iniciaron un proyecto bueno, es difícil mencionar la palabra desalinizar las aguas del mar Mediterráneo. Y creo que es como el 60% del agua que ellos utilizan para el consumo es agua desalinizada. ¿Sí? Y el 60% es mucho, hermano. Es más de la mitad del agua que ellos consumen es del mar y es agua tratada, desalinizada. ¿Sí? Pero resulta que cuando nosotros miramos lo que dice la palabra del Señor, históricamente ustedes recuerdan que la Biblia menciona algunas hambrunas muy famosas. ¿Me ayudan a recordar algunas de ellas? Hambrunas. ¿Cuál sería la más famosa de todas? ¿Se acuerdan cuando se iban a comer los bebés o se los estaban comiendo? Cuando la cabeza de un burro se vendía como si fuera caviar en la hambruna de los días del profeta Eliseo. Ahora, ustedes leen la Biblia hambruna, pero ¿alguna vez ha detallado cuál es el fondo o el trasfondo de esa hambruna? ¿Por qué se dio? Bueno, el hermano está diciendo que por desobediencia, esa fue la razón moral. Pero ¿qué utilizó el Señor para traer esas hambrunas? Sequías. Siempre fueron las sequías. Y en esos días cuando la cabeza de un burro se vendía por un precio muy alto. Oigan, no nos digamos mentiras, pero las cabezas de una vaca no son muy atractivas en una vitrina, ¿cierto? No, a mí personalmente no me gustan, tal vez por lo que me gusta tanto el ganado vivo, y ver la cabeza de una vaquita me produce pesar. Pero ver la cabeza de un burro por ahí, peor. Y peor si en la etiqueta dice que vale 500,000 pesos, por ejemplo. Pero así se estaban vendiendo las cabezas de burro. Carísimas. O sea que los únicos que podían darse en ese lujo de comerse en una cabeza de burro al estofado en los días de Eliseo, eran los ricos. Y los pobres, nada. Otra hambruna famosa en la Biblia. A ver, ayúdenme. ¿En los días de quién? De José. Famosa esa hambruna. ¿Cuántos años fueron? 7. Pero bueno, recuerden que los primeros 3 años y medio fueron de abundancia. Pero los segundos 3 años y medio fueron de una hambruna total. ¿Y esa hambruna fue a consecuencia de qué? De una sequía. No es que las plantas hayan dejado de producir porque sí, el ganado dejó de producir porque sí, no, eso lo produjo una sequía también. Noten que a nosotros nos asusta cuando nos dicen por ahí periódicamente que viene el fenómeno del niño, ¿es que le llaman? El fenómeno del niño viene y nos asusta. Hace poquito ya había mucha gente que estaba pidiendo oración, estaban sensibles. ¿Y cuánto hacía que no llovía? Por ahí un mes, ¿cierto? Y estábamos nosotros ya que no aguantábamos, como pollitos de galpón, todos así, todos. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan 3 años y medio? ¿Cómo nos pondríamos? Eso confunde. Amén. Eso trae turbación. Gloria a Dios. En las tierras bíblicas, bueno, como en muchas partes, recuerden que hablando de la región de Israel, que es donde se produce este fenómeno del que vamos a hablar, ellos tenían 3 mares. El mar Mediterráneo, ¿sí? ¿Y qué otros 2 mares tenían? No, el Mar Rojo no está en jurisdicción de Israel.
el Mar Muerto, que es un pequeño lago, y está el Mar de Galilea. Que los dos, tanto el Mar Muerto como el Mar Muerto es una colita, es un extremo del Mar de Galilea, pero tiene una diferencia porque a raíz de algo que sucedió, creemos nosotros, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, sus aguas quedaron inutilizables, dado que tienen una cantidad muy alta de azufre. El Mar de Galilea es un lago grande, pero está en una zona de depresión y sus aguas no son dulces, o al menos son saladas, ¿no? Porque cuando a uno le dicen agua dulce, esta que yo me estoy tomando no tiene nada de azúcar, ¿no? Y resulta que esas aguas en ese momento no eran aptas para el consumo. Entonces toda la riqueza o la posibilidad que las tierras bíblicas tenían con relación a suplir esa necesidad de las aguas dependían de los arroyos y de los ríos que ellos tenían. Ellos tenían un recurso hídrico muy importante y era el río Jordán. ¿Han visto al río Jordán por la televisión? Es un pequeño río, no es grande, no es tan bonito. Tenía mucha razón Naamán cuando no le gustó que lo mandaran a bañarse en el río Jordán, porque ese río no era tan bonito como los ríos que había en Damasco. Amén. Ahí es donde uno ve muchas veces a la gente felices bañándose en el río Guarapa. ¿Los han visto? Y viene un caqueteño de por allá de la zona de San José del Fragua y uno dice, uy, yo ahí no me bañaría, ¿cierto? Enseñamos a esos ríos cristalinos que hay por allá y viendo ese Guarapas, que es un guarapo de mugre que baja de por allá, de todo eso. Y no, yo ahí no me bañaría. Tienen razón, ¿por qué? Porque ellos están enseñados a tener ríos bonitos, a ver ríos bonitos. Ese río Jordán, que es un pequeño río, era gran parte de la riqueza que ellos tenían en cuanto a provisión de agua. Pero normalmente, y ahí lo menciona la palabra de Dios, el israelita común tenía dos opciones para el tema de resolver su situación de agua. Uno de ellos eran los arroyos. Mencionamos uno en la lectura, ¿lo recuerdan? ¿El arroyo de qué? De Querit. Pero casi que hablemos de un 80-90% de las posibilidades que ellos tenían para tener agua era a través de los pozos. Por eso ustedes van a encontrar cantidad de referencias en la Biblia de pozos. Y cuando una familia, porque estamos hablando de una vida nómada en aquel entonces, cuando una familia, un patriarcado se asentaba sobre algún lugar, lo primero que había que resolver era el tema del agua. Porque donde no hay agua no hay vida. Y donde ellos se asentaban, los viejos, la gente que tenía ya su sabiduría popular, eran los primeros que comenzaban a olfatear como siervos, ¿dónde podremos sacar agua? Y de ahí los famosos pozos. Amén. Uno muy famoso, ¿cuál? El pozo de Jacob. Pero todas las comunidades tenían que tener pozos. Por eso una forma que tenían ellos de retaliar a un enemigo era taparle los pozos. Ustedes lo han leído en la Biblia. Conquistaban territorios y les tapaban los pozos para asegurarse que no iban a volver al menos pronto. Porque sin agua no hay vida. Gloria a Dios. Normalmente los arroyos tienen tres fuentes de provisión, llamémoslo así, de las cuales se alimentan. Una de ellas tiene que ver con los caudales subterráneos. Hay ríos y hay quebradas y hay caudales subterráneos. Y donde se exteriorizan esos caudales son los que comienzan a alimentar los arroyos. Yo le estaba diciendo esta semana, no recuerdo a qué hermano le estaba comentando, a Daniel le estaba comentando cuando fue la avalancha de Toes Cauca, que la gente quedó
quedó pues impresionada de ver cómo se crecieron las quebradas y los ríos, algunos arroyos que no dependían del agua que viene del nevado. Ellos decían, pero ¿cómo se va a crecer un arroyo que no depende del agua, viene de este extremo contrario? ¿Y por qué hubo una creciente? Porque al suceder el terremoto, esas corrientes internas se represan y al represarse tiene que salir por algún lado. Y se produjeron avalanchas, porque normalmente las quebradas, los arroyos tienen unas corrientes subterráneas que los alimentan. No todo es agua de los montes. Entonces esa es una de las fuentes que alimenta un arroyo, las corrientes subterráneas. La otra son las filtraciones. Así como hay lagunas externas, así también hay represamientos de agua internos. Y ellos se filtran y producen caudales. Pero la más conocida para nosotros de las fuentes de alimento de los arroyos o quebradas son las lluvias. Eso nosotros lo entendemos claramente, ¿cierto? Pero los pozos recuerden que el Señor hizo una diferencia en Jeremías 2, hizo una diferencia entre las aguas que Él llamó vivas y las aguas que, ¿cómo le llamáramos? Muertas, no, porque no están muertas, ¿no? Pero son aguas estancadas. ¿Cómo dice Jeremías 2:13? Alguien que me ayude. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A ver, el equivalente a eso sería: nosotros como comunidad vivimos al lado de un arroyo de agua limpio, sano, bonito. Pero un día tomamos la decisión que ya no queremos beber de esa agua, sino que vamos a cavar un pozo en alguna parte para sacar agua de ese lugar. ¿Sería una locura? Claro que sí, porque tenemos agua. Y eso es lo que el Señor le dice a Israel: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces los pozos, aunque eran una opción, el pozo no era la mejor opción, porque el agua de un pozo es agua detenida y es agua que se va a saborizar, pero de manera desagradable. ¿Ustedes han ido a regiones donde uno bebe el agua y tiene un saborcito raro, como a barro? Esos son aguas de pozos normalmente, de aljibes, que al no recorrer, entonces van tomando sabores feos. Pero cuando es la única opción, pues no hay nada que hacer. Gloria a Dios. Pues la palabra del profeta fue: no habrá lluvia por 3 años. O sea, no va a haber aprovisionamiento. ¿Qué tal que a nosotros, los surhuilenses, nos dijeran: el café no va a cargar café en 3 años? ¿Cómo nos pondríamos? Terrible. Y los plátanos no van a dar plátanos en 3 años. Y las yucas no van a dar yucas en 3 años. Entonces la noticia era gravísima. No va a haber lluvia, y ellos sabían lo que eso equivalía. O sea, la vegetación va a morir. Los ganados van a correr un gran riesgo de morir. Y los seres humanos también. Aunque el humano tiene el ingenio, pero estaban en un gran riesgo. Gloria a Dios. Y recuerden que la palabra del profeta era firme. O sea, no fue que un día Elías era o Eliseo. Elías, un día a Elías le picaron mucho las pulgas en la noche y amaneció de mal genio y dijo: voy a desquitarme con esto. No, fue palabra del Señor y se iba a cumplir, y era a partir de ese momento. Entonces, cuando eso sucede,
Ustedes notan, hermano, que se convierte en una alarma. Hay un gran problema. Ya ellos enseñados a pasar por esa situación, ellos ya saben lo que les espera. Y yo creo que la historia de José estaba en su conocimiento, y tal vez algunos dirían, aquí lo primero que hay que hacer es tomar aprovisionamiento de alimentos. Pero el problema es que el agua no se puede aprovisionar. ¿Por qué? Porque se descompone, se daña después de algún largo tiempo. ¿Cuánto tiempo pudiera durar un agua detenida por ahí en buenas condiciones? ¿Un mes? ¿Será que sí? De pronto bien cubierta del sol, bien taponada de las impurezas, pero más no dura, 2 meses, 3 meses no creo. O sea que no había opción. Podían tener comida, pero no tenían agua. Y ustedes notan, hermanos, que en la Biblia, cada vez que vinieron fenómenos así, traían dentro de su interior una intención, y era que la gente aprendiera a depender, a confiar, a buscar a Dios. Siempre tuvo un propósito. Gloria a Dios. Por eso ustedes saben, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 10, el verso 4 dice, el apóstol Pablo apelando a la historia, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Esa es la forma como Pablo explica espiritualmente lo que sucedió en Cades Barnea durante el peregrinaje de 38 años del pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. 38 años dependiendo en lo que respecta al agua, dependiendo del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han ido aquí a Isnos, un lugar que llama el Begón. Es bonito, ¿cierto? Pero a mí lo que más me fascina del Begón es que sale un arroyo de agua, pero de bastantes pulgadas. Sale como de la nada, de ahí, de una roca. A ver, levanten la mano los que lo han visto. Es hermoso. Y esa agua, ¿ustedes creen que esa agua es limpia? Claro, es una corriente subterránea que se exterioriza. Es que ustedes de ahí para arriba van a ver es un cafetal, un barranco, y no hay un caudal externo que baje el agua, es que el agua sale ahí. Y algo así sucedía, o mucho mejor sucedía en Cades Barnea, porque donde había una roca, siempre había un arroyo de agua riquísimo, y era donde el pueblo de Israel podía solucionar su necesidad de agua por 38 años. Y recuerden que ellos se iban moviendo, porque le dieron una serie de vueltas a todo ese desierto. Y si andaban 1 o 2 días y se detenían en algún lugar, ahí había una roca donde fluía agua. Pero usted y yo sabemos que esa roca era un milagro. Por eso Pablo el apóstol dice que esa roca era Cristo. Que escuchen, hermano, Cristo el Señor es la fuente inagotable de vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Cristo el Señor es la figura central de toda la historia de la redención. Cristo el Señor, al igual que esa corriente subterránea, se hizo visible al nacer. Amén. Por eso ustedes van a escuchar a los profetas, siempre que se habla de la salvación, se anuncia un Salvador. Porque a veces es bonito hablar de algo, pero en el fondo no hay soluciones. Ustedes no han escuchado a los políticos cada vez que están haciendo campaña, y es que vamos a construir 100,000 nuevas viviendas, y no falta el osado que le dice, ¿y la platica de dónde va a salir? Bueno, eso de alguna parte saldrá. Eso es mentira, porque para hacer 100,000 viviendas hay que tener plata.
Amén. Y resulta que el Señor está anunciando a través de su palabra una salvación, pero a la par de anunciar esa salvación, está anunciando el nacimiento de un Salvador. Se va a exteriorizar esa corriente de agua, de vida eterna. Gloria a Dios. Y por eso Pablo dice que la roca que siguió a Israel durante esos años era Cristo, que iba con ellos en cada una de sus jornadas. Pues espiritualmente hablando, hermano, nosotros tenemos ese manantial de agua hoy. Por eso, hermano, cuando ustedes van a el libro o el Evangelio según Juan, en el capítulo número 4, donde se da la conversación entre una mujer y el Señor, es que el Señor prepara muy bien los escenarios para hablar de algo. Aleluya. Era una mujer que salía de una ciudad llamada Sicar. Era como una especie de aldea grande. Y salía a hacer un oficio cotidiano, porque donde no hay agua corriente, donde no hay acueductos, hay que ir a sacar el agua. Yo creo que de los que estamos aquí, algunos de los más viejitos nos tocó ir a traer agua en baldes, en calderos alguna vez. Eso no es como ahora los muchachos de ahora que quieren agua y ahí está la llave. ¿Sí? Si había un castigo bueno para las mamás, como están peleando, vaya, me traen agua. Amén. Todavía hay varios traumatizados hoy, ¿cierto? Gloria a Dios. Pues resulta que esta mujer, acostumbrada todos los días a ir al pozo, al famoso pozo de Jacob, a llevar agua para sus alimentos, preparar y para el uso diario, esta mujer fue al pozo como tantos días, pero ahí sentado en el borde del pozo, de ese empedrado que normalmente se le hacía para favorecer su cráter, había un hombre sentado. ¿Quién era ese hombre? Jesús el Señor. ¿Y qué representaba Jesús el Señor para esa mujer y para ese pueblo? Era el Salvador. Era el arroyo que se exteriorizó, la fuente de la vida, de la salvación que se hizo visible. Gloria a Dios. Y esa mujer fue con su, ¿cómo se llama eso? Con su cántaro. Como dice la canción, con su múcura. Fue con su coso, su recipiente a sacar agua, y como que casi el Señor le estorbaba para hacer su trabajo. ¿Y ustedes recuerdan cómo inició esa conversación, hermanos? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a la escritura, ¿verdad? Bueno, hoy no tenemos la proyección, pero vamos a lo que dice la escritura. Dice la escritura que Jesús el Señor estaba allí cansado, era las 12 del día, ¿no? Y fue la mujer a sacar agua, y cuando la mujer estaba seguro introduciendo su vasija, tal vez por una cuerda, a la parte profunda del pozo, entonces el Señor le pidió un favor. ¿Y cuál fue el favor? Dame de beber. Eso le pudiéramos llamar nosotros el rompehielo. Amén. Dame de beber. Y la escritura dice que como sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, entonces él estaba solo. Y la mujer, ¿qué le respondió a la petición de que le diera de beber? Pero si ustedes sí notan que hay una incoherencia en la actitud de la mujer, porque ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Decirle sí o decirle no? Estoy de afán, ¿cierto? Pero la mujer inmediatamente va a una vieja reyerta que había entre judíos y samaritanos, y era que entre ellos no se hablaban.
pero tenían que compartir algo desafortunadamente. ¿Y qué era lo que tenían que compartir? El agua. Tenían que compartir el pozo. Entonces yo creo que ellos en la tradición, en la costumbre, habían hecho algo, porque no es normal que una mujer salga a mediodía en todo el furor del sol a sacar agua. Pues resulta que muy seguramente ellos se habían planteado algunas cosas de no salir a determinadas horas del día, porque encontrarse uno con esa gente, ¿cierto? Entonces ahí está la mujer, y como si fuera poco, ese judío le pide que le dé de beber, y ella dice: no, no está bien, acuérdate del problema que tenemos nosotros. No nos hablamos, no nos saludamos. Eran especie de enemigos entre sí. Pero el Señor inmediatamente le dice algo maravilloso. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras, la palabra don significa ¿qué? Regalo. Si conocieras el regalo de Dios, y si conocieras quién es el que te dice: dame de beber. O sea, vamos a traducir esto. Dijimos que don es regalo. Y yo le pregunto: ¿y quién era el regalo de Dios? Era Él. Amén. ¿Y el regalo era para quién? Para ellos. Ustedes no han notado que a veces uno llega a la casa y ve un regalo y dice: ¿y ese regalo es para mí? ¿Sí? ¿O para quién es? Ellos tenían un regalo que les había sido dado, pero no sabían quién era el regalo. Y el regalo era precisamente el que estaba sentado en el pozo. Gloria a Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero noten que el Señor está hablando en el espíritu, pero la mujer está hablando en la carne, porque ella parece que lo mira de arriba abajo y ni siquiera le mira vasija. Él le está ofreciendo agua y la mujer lo mira y le dice: pero no tienes con qué sacar agua. ¿Cómo me ofreces a mí algo? ¿Cómo me dices que me vas a saciar la sed si no tienes con qué sacarla? Y aparte de la vasija, ¿se necesitaba qué? Un lazo, porque dice que el pozo era hondo. Te había que llevar una cuerda también. No tienes vasija y no tienes cuerda. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vuelve el Señor a hablarle en el espíritu y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿En cuánto tiempo más o menos? Una hora, de acuerdo al clima. ¿Cierto que sí? Porque a veces cuando estamos en algún clima frío, rara vez bebemos agua. Pero cuando estamos en un clima caliente, no me dé comida, yo quiero es agua. Gloria a Dios. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo, no dice te ofrezco, te daré, no tendrá sed jamás. Imagínense que nosotros comiéramos una comida que después de consumirla nunca más nos volviera a dar hambre. ¿Cómo sería de bueno, no? Yo soy uno de los que pienso que nosotros no comiéramos tanto seríamos millonarios, porque todo nos lo gastamos en comida y unos abusan más todavía que otros. Amén. Cualquiera que bebiera del agua que yo te daré cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna. Y ahí a la mujer le llama la atención. Entonces la mujer le dice al Señor: Señor, dame de esa agua, pero sigue hablando en la carne, porque ella lo que quería solucionar no era la sed. ¿Qué era lo que quería solucionar? No tener que ir al pozo a sacarla. Amén. Entonces el Señor, como ve que ella sigue hablando en la carne, le dice: listo, pero ve y trae a tu marido. Y la mujer, hablando en la carne, le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque el que tienes ahora, has tenido 5 y el que ahora tienes. Entonces la mujer ahí sí ya como: oiga, este señor, me parece que eres, o sea, ya le está dando un rango alto. Me parece que eres profeta. Pero si vamos a hablar de cosas espirituales, entonces nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, los profetas, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dice algo que la sorprende: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, ¿no?, adoráis lo que no sabéis, que eran quienes. Eso lo hablamos de una vez: los ídolos. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí sí, como decimos nosotros popularmente, ahí sí la mató. Amén. Y yo creo que la mujer comienza como a temblar y a recibir esa descarga del poder de Dios, y de un momento para otro deja su cántaro ahí, sale corriendo y comienza a entrar a Sicar y a decirles: he hallado al Cristo. Y la gente sale corriendo y vienen donde está Jesús, y efectivamente era el Cristo. ¿Ustedes creen que eso se volvió una fiesta en aquella oportunidad? Claro, porque la Biblia dice que desde ese momento no solamente creyeron por la palabra de la mujer, sino que ellos mismos salieron y se dieron cuenta de que era realidad lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios. Habían hallado la fuente de agua eterna, viva, esa fuente que transforma, esa fuente que es inagotable. Bendito el nombre del Señor. Pero si ustedes notan el pasaje que le corresponde a Elías, tiene unas cosas muy interesantes, y allí es donde vamos a hacer nuestra aplicación en esta mañana. Porque ustedes recuerdan que Elías fue y profirió la palabra, y la palabra de Elías era la palabra de Dios. Y yo creo que al otro día ya amaneció el sol más inclemente y se fue agravando con el pasar de los días. Pero mientras eso sucedía y la gente comenzaba a sufrir las inclemencias de ese verano, ¿cómo estaba Elías? El Señor inicialmente lo mandó para el arroyo de Querib, por allá una zona desolada. Yo pienso que era un monte por allá con poca civilización. Y allá fue Elías, se hizo su nido, su cama, su lecho, porque el Señor lo mandó para allá. Y la Biblia dice que todos los días, mañana y tarde, el Señor le enviaba ¿a quién? Le mandaba pan y carne. O sea que, bueno, los bautistas, que son racionalistas, ellos dicen que los cuervos eran una especie de tribu nómada que habitaban esa región de por allá de Querib, y que entonces esos famosos cuervos, que era gente que se vestía de negro, iban todos los días y le llevaban pan y le llevaban carne al profeta. La verdad, esa posición no tiene fundamento escritural. Además, eso lo hacen porque el racionalista es experto en desmeritar un milagro. Yo hasta hoy sigo creyendo que los cuervos a los cuales se refiere el pasaje son aves.
que el Señor los mandaba mañana y tarde a llevarle comida al profeta. ¿Acaso es difícil eso para él? Si una persona es capaz de creer que hay aves mensajeras, ¿y quiénes vuelven a las aves mensajeras? La gente. ¿Usted cree que para el Señor es cosa difícil mandar todos los días a unos cuervos a llevarle buena carne y buen pan a su profeta? No, eso para él no es difícil. Amén. Así lo hizo. Los cuervos le traían pan, le traían carne por la mañana y por la tarde, y el profeta bebía del arroyo. Gloria a Dios. Pero el verso 7 es tremendo, hermanos, porque el verso 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo. No dice que los cuervos no volvieron, pero la Biblia dice: pero pasados algunos días se secó el arroyo. Aquí hay algo muy interesante que nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. El Señor le hubiera podido garantizar agua al profeta los 3 años que duraría la sequía. Es más, le había podido cambiar el menú. Él lo había podido hacer. Pero hay una cosa de la que hemos venido hablando, y hace 8 días hacía algo de acento en esto, hermano, y es que las cosas de Dios que son para el que no cree, muchas veces nos afectan a nosotros también. Para que desarrollemos carácter, para que desarrollemos fe. Y esa frase corta, sin más explicaciones, dice: pero el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se seca es cuando el profeta comienza a decir: ¿será que el Señor se equivocó? ¿Será que no era tanto tiempo como él decía? ¿Será que yo también me voy a turbar y me voy a morir de sed? O en el peor de los casos, ¿será que el Señor improvisó y no calculó bien y se le secó el arroyo antes de tiempo? Pero yo quiero decirles algo, hermano: cuando el arroyo se seca, el Señor ya tiene preparado algo mejor, algo mayor, algo más grande, algo que suene a más espiritual. Porque en ese común de las cosas es posible que nosotros estemos pensando: pero yo estoy así porque me lo merezco, soy un buen cristiano y estoy así de bien económicamente porque soy un buen administrador. Si hemos pensado así en algún momento, porque soy hábil para los negocios, porque soy un hombre de ayuno, de oración, de búsqueda. Pero volvemos a mirar al arroyo y ¿cómo está? Seco. Y Dios nos está obligando y nos está sacando de ese lugar de comodidad y nos quiere llevar para que aprendamos nosotros también la lección. Recuerde que para los días en Egipto, Dios hizo un milagro grandísimo en medio de todos los otros, y era que cuando había oscuridad en todo Egipto, en la tierra de José, en donde estaba Israel, había luz. Cuando todas las aguas de Egipto se volvieron sangre, las aguas en José estaban limpias. Cuando todo Egipto estaba consumido por las moscas, los piojos, las ranas, las langostas, ¿cómo estaban los judíos allá en José? Tranquilos, ni una mosca, ni un zancudo. Y eso Dios lo pudiera hacer con nosotros cuando Él quiera, a la hora que quiera. Él lo puede hacer. Pero yo les digo, hermanos, en esta mañana una cosa: el día que el Señor quiera que el arroyo se seque, lo va a dejar secar para que nosotros aprendamos a buscarle y para que subamos a un nivel más alto. Aleluya. Conocer a Dios
En los momentos de abundancia es hasta fácil. Ser agradecido con Él cuando todo está saliendo bien es fácil. Ser fiel a Dios cuando las cosas van con su curso es fácil. Pero cuando todo se vuelve contrario, no. Cuando el hogar se daña, no. Cuando la economía se daña, no. Cuando la enfermedad viene, no. Cuando la adversidad llega, no. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es que el Señor quiere hacer algo. Y cuando el profeta hace lo que nosotros hacemos, porque yo me puedo imaginar al profeta diciéndole: Señor, pero ¿qué pasó? Entonces el Señor, ¿qué le dice al profeta? ¿Ustedes recuerdan textualmente qué le dijo? No, yo ya tengo organizado. ¿Y qué era lo que tenía organizado el Señor? Le había dado la orden a una mujer para que sustentara al profeta el resto del tiempo. ¿Y cómo se imaginan ustedes a esa mujer? La viuda rica del pueblo. ¿Sí o no? No, yo sí me la imagino así. La viuda rica del pueblo. Porque si yo estoy recibiendo, si yo soy el profeta y el Señor me dice: tranquilo, yo ya tengo las provisiones, ya di la orden, entonces yo me imagino, no, esa tiene que ser la viuda rica del pueblo. Es la dueña del supermercado y de la panadería y de la fama. Amén. Y lo peor es que la viejita ni sabe, hermano. Si es así, la viejita ni sabe. Porque la viejita también tiene que ver la gloria de Dios. Por eso es que usted y yo muchas veces hemos pasado por ese momento, que el consejo que alguien nos está pidiendo a nosotros es el problema que tenemos. ¿O no es así? Y tienes que consolar al hermano con palabras con las que usted necesita que lo consuelen. Aleluya. Y cuando Elías se va metiendo al pueblo, al caserío, al poblado, ve una viejita y tal vez hasta dice: no, pobre viejita, mírala como está de flaca ya, ¿no? De acabadita, los huesos pegados ya, de tanto aguantar hambre. Y él como que quiere seguir de largo a buscar la viuda rica, y le dice el Señor: es ella. ¿Ustedes creen que él se sorprendió? Sí, yo también creo. ¿Ella, Señor? Y cuando el profeta le dice: bueno, pues como ya el Señor te dio la orden, entonces tráeme por el momento una orden de pan y ¿qué más? Y pollo y tráeme. Y la viejita dice: pero yo ¿cómo le voy a traer si no tengo? Iba a ser la última hojaldra. Amén. Y me iba a morir de hambre con mi hijo, porque es lo último que queda. Pero el profeta le dice: no, pero es que es la palabra de Dios. Es la palabra de Él, tráeme y ya algo hará el Señor. Y ahí está la viejita diciendo: pero esto es injusto. Porque así pasa muchas veces. Sin embargo, obedece y va y le lleva. Y cuando la viejita vuelve donde está la tinaja del aceite, donde está el recipiente de la harina, dice: ve, parece que no se fue toda, quedó todavía un poquito. Y ustedes que conocen el pasaje saben que la vasija del aceite nunca estuvo rebosada. La vasija de la harina nunca estuvo llena. Todos los días había un poquito. Él lo hubiera podido llenar. Él hubiera podido hacer rebosar todo lo que ella tenía, pero no fue así. Todos los días le dio algo. Porque hay una fuente inagotable, hermanos.
que nosotros tenemos que aprender a conocer. Bendito el nombre del Señor. Esa fuente inagotable yo la encuentro en Mateo capítulo 7, el verso número 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando usted y yo entendemos esto, hermano, créalo que se puede secar el río Magdalena, pero Dios hará algo. Se pueden acabar las provisiones, pero Dios hará algo. Vea, yo les digo algo, hermano, ustedes tal vez no lo sufrieron, no lo vieron en su magnitud, pero allí en Garzón, cuando llegó la orden de que todo se va a cerrar, yo administraba una iglesia de esos lugares que se consideran vulnerables, porque había mucha gente que vivía del día a día. Y si yo no salgo a vender la mazamorrita hoy, ¿qué voy a comprar mañana? Y si no salgo a vender las arepas hoy, ¿qué vamos a comer mañana? Y si no salgo a vender los chicharrones hoy, ¿qué vamos a comprar mañana? Y ustedes saben que eso llegó súbitamente. Todos encerrados totalmente. Ustedes no vivieron eso. Nosotros sí. Pero mi preocupación era que 30, 40 familias de la iglesia vivían de vender la arepa, de vender el chicharrón, de vender el buñuelo, hermano, ¿y qué van a comer mañana? Yo estaba preocupado. Hermano, pero les digo algo, Dios hizo un milagro, no solamente con nosotros, en muchos lugares. Yo siempre estaba ahí en el chat, hermano, si usted necesita algo, díganos, es difícil salir, pero algo vamos a hacer. Hermano, nunca alguien tuvo que decir me está faltando, nunca. ¿Sabe qué hacían algunos hermanos? Iban o llamaban y decían: pastor, aquí yo tengo algo, si alguien necesita, aquí hay arroz, aquí hay sardinas. Pero nunca necesitamos nada, nunca. Porque cuando se seca el arroyo, hermano, que es la provisión natural, Dios tiene su plan perfecto. Cuando las cosas no salen bien, Dios tiene su plan. Pero Él tiene que llevarnos de cuando en cuando a ese lugar donde estamos en una encrucijada, porque necesita probarnos. Ustedes saben que hay muchos arroyos que se han secado. Amén. Por eso, y perdónenme que yo sea duro, hermano, pero hay mucha gente que vive confiada que en la ayuda que da el gobierno, y a veces hasta con mentiras, desplazados y viven en la propia tierra de ellos, y no los ha desplazado ni la señora y son desplazados. No, eso no está bien, eso es mentira y eso no es bendición. Confiar en Dios es mejor, es mayor. Gloria a Dios. Por eso hay una fuente inagotable de provisión, de vida eterna, que dice: pedid y se os dará. El problema de no recibir es la falta de pedir. El problema de no hallar es la falta de buscar. El problema de que no se abren puertas es porque no las tocamos. Pero noten que aquí, hermano, este pasaje está utilizando palabras que son gerundios, que significa un presente permanente. ¿Cuándo se nos va a dar, hermanos? ¿Cuándo es el día de las provisiones? ¿Cuál es la hora de las provisiones?
¿Dios tiene un día donde da y otro día no? ¿O es todo el tiempo? El problema es nuestro, hermanos. Y ahí ustedes ven al profeta, y yo creo que llega el momento cuando la viudita le revela la verdad al profeta y le dice: aquí no había nada, pero está sucediendo algo extraño. Todos los días hay. Yo no sé cuántos días pasaron allí comiendo, pero todos los días había. Y mientras en las casas vecinas había hambre, había incertidumbre, había turbación, todos los días estaba la provisión, porque Dios la había preparado. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame terminar con este texto, hermanos, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Quién está en condición de pedir en esta mañana? Sobre lo que sea. Porque todo aquel que busca, halla o encuentra. Pero porque todo aquel que llama, se le abrirá. El Dios que nosotros tenemos tiene todo preparado, hermano. Tiene todo listo. Mire, en este momento hay un fenómeno, hermano. Y claro que les aclaro algo. Yo sí he pensado y hemos hablado con mi esposa, y no sé si hasta mis hijos los hemos involucrado, pero yo sí aspiro dentro de no mucho tiempo irme a vivir a otro país. Pero no por falta de provisiones, no. Que me voy a buscar el sueño americano por tener plata, no, eso a mí no me interesa, no. Pero en este momento hay un fenómeno en Colombia y está tocando a las iglesias, que hay una cantidad de gente que se va a buscar. Como si el Dios de los estadounidenses no fuera el mismo de acá. Y se están endeudando para irse a buscar plata. Hermano, la bendición de Dios no está marginada a un lugar. La bendición de Dios tiene mucho que ver con aquel que busca, con aquel que pide, con aquel que toca la puerta. Y eso nosotros tenemos que entenderlo en esta mañana, porque no es posible que estemos toda la vida enfermos y no poder recibir sanidad. Toda la vida no falta, hermano, una preocupación. A veces nos convertimos en el muro de las lamentaciones, hermano. Siempre tenemos algo que no hemos podido resolver. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: si conocieras, el problema es no poder verlo, no poder entenderlo. Si conocieras el regalo de Dios. Pero ¿quién no lo conoce en esta mañana? Conociendo el regalo de Dios. Él es el que nos da agua, vida, aliento, alimento. Él es el que resuelve nuestros problemas. Él es el que nos guarda, es quien nos defiende, es quien pelea por nosotros. Él es quien nos sustenta, Él es quien nos dirija, Él es el que nos lleva. Aleluya. Oiga, yo quiero hacer una oración en esta mañana. Pero permítame ser osado en algo. El que venga al altar no venga por costumbre. No venga por si acaso. Venga porque cree que el Señor le puede solucionar eso que usted tiene. Que el Señor le puede suplir esa necesidad que tiene. Que el Señor le puede sanar esa enfermedad que tiene. Que el Señor le va a arreglar el problema que tiene. Y vamos a hacer una oración aquí en esta mañana, todos juntos. Y vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a tocar la puerta.
a aquel que lo puede hacer. Voy a pedir el favor a los ancianos de la iglesia para que vengan acá adelante, para que desciendan los hermanos de la junta local y vamos a orar. Vamos a invocar el nombre del Señor, porque aquí hay uno que está diciendo: yo ya lo tengo listo, yo ya di la orden, lo tengo preparado. Aleluya. Y si Él ha dejado secar el arroyo, es porque nos va a cambiar el menú, es porque nos va a cambiar el restaurante. Pero la provisión no va a faltar, la bendición no va a faltar. Oh Padre bueno, Padre santo, yo te doy las gracias en este momento. Quiero que hagas algo especial en esta mañana. Señor Jesús, permítenos tocar tu misericordia hoy. Permítenos llegar hasta tu misma presencia con la actitud correcta. Porque yo sé que aquí hay enfermos que necesitan ser sanos esta mañana. Aquí hay peticiones, necesidades que deben ser resueltas esta mañana. Aquí hay cargas que deben de quedar en el altar esta mañana. Aquí hay enfermedades del alma que deben ser curadas, sanadas esta mañana. Hay estados, condición espiritual que tienen que ser cambiados esta mañana. Pero yo sé que tú en tu conocimiento anticipado ya tienes una provisión, ya tienes un plan, ya tienes una respuesta. Oh Padre bendito, te damos las gracias. Solamente permítenos creer, permítenos ir más allá de la oración rutinaria, de la misma tradición. Envía, Señor, envía tu espíritu, envía tu respuesta, envía tu lluvia. Que ese arroyo, Señor, esté fluyendo permanentemente. Oh, yo te lo pido en tu nombre bendito, Señor Jesús. En tu nombre bendito te lo ruego. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Estés frente al mar y lo tengas que atravesar, dame ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas
Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Voy a permitirme nombrar unos hermanos esta mañana. Hay unos comités que necesitamos fortalecer. Hoy voy a nombrar unos hermanos, otros quedan pendientes. Así que a partir del momento, la nueva secretaria de la Junta Local es la hermana Zoraida Noguera. Y vamos a tener como vocal a nuestra hermana María Adarme. Voy a pedirle el favor de que venga acá adelante. Vamos a orar por ella. Vamos a tener también la nueva directora del Comité de Alabanza, nuestra hermana Milet Oviedo Díaz. Y la nueva recaudadora, la hermana Luz Merly Prada. Y auxiliar a la hermana Daniela Campos. Acá arriba, hermana, por favor. Bueno, la hermana es bien conocida, pero vamos a tenerla acá adelante. Al nuevo secretario del Comité de Trabajo, el hermano Porfidio. Voy a pedirle el favor que venga aquí adelante también. Bueno, tenía por aquí otro, pero no lo encuentro. Vamos a orar por ellos, hermanos, porque se necesita seguir haciendo un trabajo y como consecuencia de algunos hermanos que se han ido, entonces necesitamos